Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Hoy vamos a preparar unas riquísimas chuletas adobadas. Estamos en épocas de fiestas y no por eso vamos a gastar mucho dinero. El día de hoy te voy a dejar un platillo que es bastante económico comparado a los platillos tradicionales, sin dejar de tener su toque navideño. También le vamos a estar haciendo una guarnición, así que va a ser un platillo totalmente completo para tu cena. No te olvides que si te gustan los videos, déjame un pulgar arriba, es importantísimo, me ayuda mucho. También que dejes un comentario diciéndome si te gusta la receta, si no te gustó, si te gusta el formato del video, qué te agrada, qué no te agrada. No te olvides suscribirte, estamos a punto de llegar a los 2 millones, así que suscríbete. Y bueno, aquí tengo los ingredientes, te los voy a ir presentando poco a poco. Vamos a estar utilizando 2 dientes de ajo, una media cebolla, chiles. Aquí tengo chiles secos, son chiles anchos, 3 piezas, y chiles guajillos, son 7 piezas. Pero pueden hacer los cambios por algunos otros chiles, como puede ser chile pasilla o chile de árbol, si quieren que les quede picoso. También vamos a estar utilizando unas 2 tortillas cortadas, unos 2 o 3 jitomates, por supuesto un poco de sal. También vamos a estar utilizando un cuarto de taza de vinagre blanco. Aquí tengo almíbar de piña, que lo vamos a sacar de las piñas, ahorita se las muestro. Un trocito de canela y especies. Aquí tengo pimientas, clavo y comino, una pizca de cada uno. En nuestro plato principal pues vamos a estar utilizando piñas porque lo vamos a estar haciendo una especie a la hawaiana, y nuestra carne que vamos a estar utilizando chuleta ahumada. Ustedes pueden utilizar ahumada o chuleta fresca, realmente se va a hacer de la misma manera, solamente cambiarán los tiempos de cocción. Para nuestra guarnición voy a estar haciendo unas papitas que le vamos a poner espinacas. Aquí tengo un manojo, 1 kilogramo de papitas, ustedes deciden, y un diente de ajo, una cebolla y alguna especia. En esta ocasión le voy a poner orégano. También usaremos un poco de aceite, sal, pimienta, lo clásico. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestros chiles para nuestro adobo. Yo me ayudo con un tenedor para quitarle venas y semillas de esta manera. Aquí ya tenía los últimos nada más. Y recuerden, siempre que tengan chiles secos, primero hay que darles una enjuagada con agüita así limpia nada más, y ya después los vamos a ir cortando y los dejaremos aquí remojando por unos 20-30 minutos hasta que se suavicen. Nuestras papas también van a ser algo tardadas, así que también las vamos a ir preparando previamente. Aquí les voy a dejar 2 opciones, más bien varias opciones, y recuerden ponerlas en agua para que no se les vayan a oxidar y poner negras. Las opciones son el método de cocción. Ustedes pueden ponerlas a hervir así como ya las tenemos cortadas, con un poco de sal. Las pueden hacer horneadas, en freidora de aire, como ustedes quieran. Yo en esta ocasión las voy a estar haciendo en freidora de aire. Ahorita les muestro cómo le hago porque realmente quedan muy buenas en la freidora. Y como la voy a hacer en freidora de aire, pues el truco es ponerle un poco de aceite y sal aquí mismo para que queden con muy buen sabor. En teoría en la freidora de aire no es necesario ponerle aceite, y de hecho no lo es, pero no quedan igual de buenas, ¿eh? Y ahora sí metemos a nuestra freidora. Y lo único que tengo que hacer es ponerla en mi rejilla de la freidora. Normalmente yo le suelo poner al máximo de potencia, que son 200 grados, durante unos 25 minutos. Pero hay que moverle unas 2 o 3 veces durante este lapso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y vean, aquí voy a la mitad de la cocción de las papas y hay que moverles. Yo les muevo así, meto y de abajo. Verán que las papas de arriba ya se están comenzando a hacer, por eso es que las vamos a ir girando, las de abajo para arriba, y así continuamos. Y ahora sí, vámonos a hacer nuestro adobo. Voy a poner una cucharada generosa de manteca, y lo primero que vamos a hacer es freír nuestra tortilla aquí. Las queremos doraditas. La tortilla nos va a servir para darle textura a nuestra salsa, que tenga cuerpo y no nos quede nada más líquida. Y ya que se está dorando nuestra tortilla, pues simplemente la retiramos. Y ahora aquí mismo ya vamos a comenzar a sofreír nuestro ajo y cebolla. Esto simplemente los troceamos y dejamos que esto se sofría. Vamos a agregar unas pimientas, clavos de olor y la pizca de comino, así como la canela. Esto lo dejamos un minutito. Nada más queremos que dore y que comience a soltar también las especias su sabor. Y ya que tenemos tostado esto, vamos a agregar nuestros chiles que ya se hidrataron. Y de igual manera vamos a dejar que los chiles comiencen a tostarse, a freírse aquí con nuestra manteca.
Y vean, ya se nos están tostando los chiles. Con cuidado. ¿Ya vieron? Si empiezan a soltar mucho, te va a hacer toser. Y si se pasan, pues se van a quemar. Vamos a agregar ahora nuestros jitomates partido en 4 o 6. Y de igual manera vamos a dejar que se sofría muy bien todo esto. Vean cómo ya se hizo nuestro jitomate como un puré, ya lo tenemos. Ahora sí vamos a agregar nuestro vinagre, nuestros 3/4 de taza del almíbar, un poco de sal. Y de una vez regresamos ya nuestras tortillas fritas. Vamos a agregar una taza de agua y dejamos ahora sí que todo esto hierva por unos 10 minutos. Vean cómo van nuestras papas. Aquí ya le puse más tiempo porque también entre más papas sean, pues más se va a tardar. Ya van como 30 minutos y yo creo que todavía le faltan otros 10-15. Pero vean que es bastante papa y ya se va dorando toda. Ya hirvió bastante nuestros chiles. Esto es prácticamente ya nuestro adobo. Ahora vamos simplemente a licuarlo todo. Para que no les vaya a botar cuando está caliente, lo ideal es poner un trapo, apretar fuertemente y hacerlo en pulsaciones y así evitamos que salga el vapor desprendido. Y ahora sí ya vamos casi a terminar. En mi ollita voy a poner otro poco de manteca. Aquí también pondré. Y aquí vamos a sofreír nuestro adobo. Opcionalmente, si lo quieren colar o no colar, ya es su decisión. Y ya nada más le pondremos un poquito más de agua aquí. Y aquí va a ser al gusto. Después ajusten el sazón, la cantidad de sal y demás. Y esto casi lo tenemos listo. Dejamos hervir y vamos a terminar ahora nuestras papas. Para eso puse mi sartén con la manteca. Vamos a poner un poquito de ajo y cebolla picada que comience a sofreírse. Y aquí voy a agregar mis espinacas que ya previamente estaban lavadas y desinfectadas. Y simplemente las vamos a cortar. Agregamos. Y vean, nuestras espinacas pues rápidamente se encogen, se hacen chiquitas. Y ya nomás vamos a agregar nuestras papas fritas. Sí tardaron bastantito porque son muchas, pero vean cómo nos quedan aquí, bien fritas. Les digo que este paso sin problema lo pueden hacer por aparte, sin necesidad de freidora de aire. Pueden hacer las fritas en un sartén, cocerlas como ustedes quieran y simplemente ya mezclamos. Aquí le voy a poner mi especia que había dicho que era orégano para este caso. Y para que se pase finamente yo lo suelo pasar por un colador. Como este es orégano seco, miren cómo se pasa. Y ya pasa más limpio. Ajustamos el sazón, mezclamos y tenemos lista nuestra guarnición. Y vámonos por el final. Vamos a hacer las chuletas y simplemente las vamos a ir friendo. Ya tengo sartén con aceite caliente. Y las voy a dejar bien doraditas. Pues bueno, la chuleta solamente hay que dejarla que esté bien frita. Esta pues realmente ya viene cocinada en un proceso de ahumado, en cocción suave. Entonces lo que queremos realmente es sacar todo su sabor. Y ya que están bien doraditas nuestras chuletas por ambos lados, las vamos a ir agregando a nuestro adobo. En el proceso también vamos a poner nuestras piñas. Entonces estas sí las vamos a dejar aparte y ahorita les muestro el final. Una rebanada por persona. Las dejamos dorar por el otro lado y las vamos a reservar por aparte. Y así es como nos quedó nuestro platillo. Vamos a servir. Aquí pondré mi porción de papas con espinaca, mi chuleta. Y aquí arriba le voy a poner una rebanada de piña. Y si quieren agregar más adobo y todo lo demás, pues es al gusto. Es bastante sencillo en comparación a los demás platillos tradicionales de Navidad que suelen ser bastante complejos o que requerimos hornos o algunos utensilios especiales. Pues bueno, este lo hacemos muy facilito en nuestra casa. Vamos a probarlo. Uy, el adobo quedó. Ahorita les cuento. Vamos a ver la papita. Pruébenlo ustedes. El plato queda buenísimo. El adobo tiene ese saborcito ya de la piña por sí. Queda entre dulcecito, acidito y queda bastante bien. La chuleta ahumada suele ser normalmente algo salada, pero con este adobo que nos queda tirándole a dulcecito nos va a contrarrestar el sabor y queda una combinación buenísima. Perfecto para una cena navideña, para un plato de año nuevo, para una ocasión especial, sin tener que gastar tanto dinero, sin dejar de tener ese toque característico de la Navidad. Esos aromas y sabores del adobo nos quedan buenísimos. Tenemos miembros en el canal, aquí abajito hay un botón de unirse.
para que seas miembro como las personas que ves en pantalla y obtengas algunos beneficios adicionales. También aquí en pantalla te van a estar apareciendo algunas otras notificaciones. Para ver cualquiera de ellos, simplemente dale clic en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas. Así que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima. Chao.